La siguiente función se deriva utilizando una nueva regla. Esta regla me dice que para poder derivar el producto de dos funciones, lo que debo de hacer es primero multiplicar la primera función por la derivada de la segunda y después sumarle la segunda por la derivada de la primera función. Empecemos entonces por asignar una nueva variable a cada uno de los factores de esta función. A la primera función yo la llamaré u y a la segunda yo la llamaré v. Ya que he nombrado a esta nueva función como u, lo que debo hacer es encontrar su derivada. Tomando en cuenta la regla que me dice que la derivada de un polinomio será igual a la derivada de cada uno de los términos, lo primero que voy a hacer es encontrar la derivada de 3x al cuadrado. Aplicando la regla de la constante por la función obtengo. Después aplico la regla de la potencia que me dice que debo de multiplicar la potencia por la variable y después debo de restarle un 1. Al simplificar esta expresión lo que obtengo es un 6x. En la segunda función, a la cual yo denominé con la letra v, puedo ver que no se adapta a ninguna de las reglas básicas de derivación, por lo cual yo voy a utilizar la regla de la cadena. El primer paso para poder realizar la regla de la cadena es asignar una nueva variable a todo lo que está dentro de la raíz. Una vez asignada la nueva variable, lo que tengo que hacer es poner esta v en términos de esa variable. La regla del producto de funciones me dice que debo de encontrar la derivada de v con respecto a x. Debido a que ahora yo tengo una nueva variable que es diferente con respecto a la variable que yo voy a derivar, la x, entonces aquí entra la regla de la cadena. Esa regla me dice que debo de encontrar la derivada de v con respecto a la nueva variable y después multiplicarla por la derivada de la nueva variable con respecto a la variable original que es x. Empiezo entonces por calcular la derivada de v con respecto a la nueva variable. Tengo entendido que v es igual a la raíz cuadrada de w. Para poder encontrar la derivada de esta raíz, lo que debo hacer es primero pasarla a una potencia fraccionaria, en donde el denominador será igual al valor de la raíz, en este caso una raíz cuadrada, y después el numerador será igual a la potencia que lleva la variable que está dentro de la raíz. Aplico la regla de la potencia y obtendré, cuando yo simplifico esto, obtendré como resultado 1 entre 2 por la raíz de w. Si existe alguna duda de cómo fue que salió esto, te dejo aquí en la etiqueta un ejercicio similar donde desarrollo esta parte para poder llegar a este resultado. Una vez que he encontrado la primera parte de esta regla de la cadena para esta función, voy a calcular la derivada de la nueva variable con respecto a la variable original que es x. Tomando en cuenta la regla que me dice que la derivada de un polinomio o la derivada de un conjunto de términos será igual a la derivada de cada término, lo que debo hacer es calcular la derivada de cada uno de estos dos términos. La primera derivada me dará como resultado un 0, ya que la derivada de una constante es igual a 0. En la segunda lo que voy a hacer es sacar este valor, que es el valor constante, y después derivar x al cuadrado. Después voy a calcular la derivada de x al cuadrado utilizando la regla de la potencia. Esta regla me dice que esta potencia debo pasarla multiplicando y después voy a restarle un 1. Al simplificarla obtendré la derivada de w con respecto a x será igual a 5 por 2 por x a la 1. Si bien es cierto que pude poner el 10 aquí, opté por dejarlo así para que al momento de continuar con el procedimiento sea más fácil la simplificación y así tenga que evitar separar el 10. Ahora que ya tengo estas dos partes que me permitieron calcular la derivada de v utilizando la regla de la cadena, voy a poner estos dos términos aquí para indicar la derivada de v con respecto a x, pero debo recordar que la w equivale a 1 más 5x al cuadrado. Es en este punto donde veo que me convino no haber multiplicado el 5 por 2, ya que así yo puedo dividir directamente el 2 entre el 2, a lo cual me dará un 1. Por lo tanto, la respuesta será igual a 5x entre la raíz cuadrada de 1 más 5x al cuadrado. Es en este punto en donde yo ya tengo los 4 elementos que necesito para poder aplicar esta regla que me ayuda a calcular la derivada de un producto de funciones. Voy entonces a ordenar los elementos que acabo de calcular para poder realizar esta derivada de producto de funciones. El primero es la función u, cuyo valor es 3x cuadrada más 2. Después voy a multiplicarlo por la derivada de v, que como habíamos visto equivale a 5x entre la raíz de 1 más 5x cuadrado. Después voy a sumarle el valor de v, que es la raíz cuadrada de 1 más 5x al cuadrado, y voy a multiplicar a esto por la derivada de u, que es igual a
6x. Cuando yo multiplico la primera parte, obtengo lo siguiente. 3x al cuadrado por 5x me dará 15x al cubo. Después 2 por 5x me dará el 10x, todo esto dividido entre la raíz de 1 más 5x cuadrado. La segunda parte no tiene términos semejantes, por lo que lo único que hice fue cambiar de orden los factores. Para simplificar esta fracción, voy a tomar como común denominador este término. Después voy a tener en cuenta que todo esto está implícitamente dividido entre 1 para que yo pueda realizar lo siguiente: dividir esto entre esto y después multiplicarlo por el numerador. Raíz de 1 más 5x al cuadrado entre el mismo término me dará 1. Y después al multiplicarlo por todo lo que yo tengo de arriba me dará el mismo resultado. Después dividiré esto entre 1 y al multiplicarlo por esto obtendré lo siguiente. Debido a que yo multiplico este término por sí mismo, es por eso que lo he elevado al cuadrado. Sin embargo, cuando yo tengo una raíz elevada al cuadrado, esto puede cancelarse y entonces solamente tendré 1 más 5x al cuadrado. Ya solo queda multiplicar el 6x por 1 más el 6x por 5x al cuadrado. Por último, voy a reducir los términos semejantes. El 15x cúbico más 30x cúbico me dará 45x cúbico y después voy a sumar el 10x más el 6x, que me dará como resultado un 16x. De esta manera tengo que la derivada de la función y va a ser igual a 45x cúbica más 16x, todo esto dividido entre la raíz de 1 más 5x cúbica.